Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal TVX. Le doy la bienvenida a su programa El Consultorio. Siempre estamos para abordar temas importantes y ahora no es la excepción. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y junto a la doctora Maciel Ventura, especialista en otorrinolaringología, tenemos el tema de las diferencias entre catarro común, gripe y COVID-19. Así que preste atención. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo así como dijo, doctora, en el momento que nos encontramos, tanto lo de la pandemia con las tormentas y donde todas estas enfermedades se vuelven mucho más comunes. Sí, así, justo así, doctora, ya que todos tenemos miedo, que si es un catarro, que si es COVID, que si es esto, que si es lo otro. Creo que el pavor ha aumentado debido a que las lluvias han llegado a nuestro país, bueno, el cambio climático, luego muchos pacientes de por sí ya son muy propensos a enfermarse más rápido que otros, ¿verdad? Entonces, para ir iniciando, doctora, y que usted pues disminuya nuestras dudas o aclare, más que todo las dudas que creo que todos tenemos, que mejor que usted como especialista que nos guíe. Y para empezar, doctora, coménteme, ¿qué es el resfriado? Bien, pues lo importante de estas tres enfermedades es que todas son producidas en un 50% por virus de diferentes tipos. Van desde la más benigna, que es el catarro común, hasta las más graves. Dependen mucho de si presentan bronquitis, neumonías, por decirlo así, pero depende mucho de cada una. Como exactamente usted mencionó muy bien, todas tienen muchos síntomas muy parecidos y esa es la dificultad del momento en que nos encontramos en la actualidad. Para comenzar, el catarro común es quizás la más benigna de estas tres. Esta está producida tanto por rinovirus como por los famosos coronavirus. Sí, el problema es que mucha gente cuando empezó la pandemia y compraron el frasco de Lysol se dieron cuenta que coronavirus ya existían, y sí es cierto. Lo único es que son diferentes tipos. Pero bien, en caso del catarro común, o también conocido como resfriado común, es de lo más normal que hay. Por ejemplo, los niños tienen alrededor de 4 a 8 episodios al año con una frecuencia normal y los adultos incluimos de 2 a 5 episodios al año de esta enfermedad, es decir, al menos una vez por lo menos al año si nos podemos enfermar de un catarro común. ¿Qué pasa con esta, en la del resfriado? Es como la más benigna, da menos complicaciones, pero aún así también es bien importante. La diferencia es incluso hasta en los síntomas. En los síntomas, por ejemplo, esta se produce como un poco más leve, está más frecuente, presentada por estornudos frecuentes, que son sobre todo a predominio matutino o en la noche, cuando ya ha bajado la temperatura. También podemos encontrar un aumento en la producción de moco, líquido y abundante y de características acuosas. También podemos tener un poco de congestión nasal. Puede haber también dolor y sensación de escozor a nivel de la garganta, conocido así como la gente siente como que pica la garganta. También puede haber un poco de tos irritativa y no hay fiebre. Eso es lo importante, que en el resfriado no hay fiebre. El termómetro marca de 37,5 a menos de 38, pero aún así, siempre como es una enfermedad, también los pacientes pueden presentar algo de malestar general. Así es, doctora. Como usted menciona, el catarro común o resfriado común lo podemos padecer todos, desde los niños hasta el adulto mayor. Y claro, siempre los extremos de la vida son los que deben de tener mayor cuidado porque son los que pueden desarrollar alguna complicación. Asimismo, los pacientes que ya padecen de algún problema de tipo pulmonar. Es importante recalcar acá de que todas estas enfermedades se transmiten de forma rápida. Si uno no guarda, si yo como paciente, ya sea tengo catarro u otra enfermedad respiratoria, si no guardo las medidas, voy a poder enfermar a las personas que me rodean. ¿Algunas indicaciones para evitar esto, doctora?
En el caso del resfriado común, sí es, por ejemplo, evitar, así como nos decían las abuelitas, eso sí es bien cierto, como evitar así exponerse al frío, en realidad. Sobre todo, como mencionó usted, los niños y los ancianos, personas que son diabéticas, que tienen enfermedad renal crónica, por ejemplo, también los pacientes que han estado expuestos a quimioterapia o que tienen cáncer o cierto grado de leucemia, también ellos son los que tienen que estar por lo menos expuestos. Evitar mojarse así con la lluvia, lo ideal sería que todas estas personas por lo menos tengan algo en cómo cubrirse, por lo menos, para evitar complicaciones. Entre otras cosas, por ejemplo, hay algunas personas que piensan que la vitamina C les puede ayudar a evitar el resfriado común o la gripe, o incluso ahorita con esto de coronavirus que vamos a ver más adelante, también la gente pensó que esto como elevaba el sistema inmune y todo, pero no está demostrado que evite la enfermedad. Entonces básicamente no es algo como que tenga que hacer así las personas para evitar contagiarse de esto. Bueno, doctora, para resumir los síntomas per se de un catarro o resfriado común, ¿cuáles serían? Para que usted, amigo televidente, los anote y que, pues, si los presenta, no se asuste, porque luego vamos a ver las diferencias. Sí, aquí en el resfriado común, a diferencia de la gripe y de coronavirus, el resfriado sí van a tener estornudos frecuentes. Y como usted mencionó hace un momento, el problema del contagio. El contagio se da a través del contacto con las secreciones. ¿Cómo los van a adquirir? Por estornudos o por la tos. Y es generalmente cuando tienen el contacto con las secreciones a través de la boca, a través de la nariz o incluso a veces por la conjuntiva. Entonces, idealmente estos pacientes que tienen estornudos frecuentes deberían de usar mascarilla, que ahora ya se volvió común, o aislarse. ¿Por qué? Porque es altamente contagioso. Lo otro es que puede haber también moco abundante. La importancia de este es que no es verde, no es amarillo, sino que es bien abundante, líquido y es de color claro. Algunas veces se puede presentar como blanco y es algo normal también. La gente se asusta porque huele feo, piensan que tienen una sinusitis, pero en realidad el moco no tiene un olor agradable tampoco. El moco verde tampoco no significa per se que sea también una sinusitis, sino es porque ya tiene mucho acumulado a nivel de los senos paranasales. Entonces, pero en el resfriado, ¿qué vamos a tener? Siempre el moco, claro, descrito casi como agua y abundante. Lo otro también es la congestión nasal. La congestión nasal en este caso es de leve a moderada intensidad, no es tan marcada. El problema de esta congestión y el moco abundante es que van a producir que el paciente hable como que nosotros conocemos como voz nasal, como si tuvieran siempre la nariz tapada. Además, también puede haber cierto dolor a nivel de la garganta, pero no es tan marcado, es leve. No le va a dificultar tampoco para comer ni para tomar líquidos. Se da una sensación así como de escozor a nivel de la garganta que le va a producir tos, pero esta tos seca va a ser leve, va a ser intermitente y va a ser bien ocasional. Además, no van a presentar fiebre. La fiebre se presenta de 38 hacia arriba. En este caso, en el resfriado siempre se mantiene entre 37,5 y abajo de 38. Importante recalcar todos estos síntomas, ¿verdad? Y para ir avanzando, doctora Maciel Ventura, en el siguiente diagnóstico, definamos entonces qué es una gripe. Ok, una gripe quizás en gravedad y en intensidad es la que continúa del resfriado. Esta sí se presenta así casi que de manera súbita, de manera espontánea. También es producida por virus, pero en este caso está producida por los virus de influenza, que ya sabemos que nos han producido también, tal vez no pandemias, pero sí epidemias bien localizadas. Y que la gente ya está mucho más acostumbrada a este tipo de virus, que hay de diferentes tipos también, como hemos escuchado, el H1N1, el H5N1. Esto se da porque este tipo de virus tiende a mutar bastante, dependiendo del área en la que se encuentre.
En este caso, si este grado de enfermedad sí es quizá un poquito más incómoda para el paciente, se presenta con una potencia un poquito mayor, por decirlo así, y tiene un mayor riesgo de complicaciones. Si bien el resfriado común solo puede llegar hasta darnos quizá una laringitis por el acúmulo de moco, pero la gripe, nos puede terminar en una bronquitis o incluso en una neumonía si no son bien tratadas. De esta, igual que el catarro común, las dos son autolimitadas. Generalmente de 10 días, máximo de 10 a 12 días, ellas solas ceden. Así es. Doctora, vamos a ir al momento a un corte comercial y al regresar vamos a seguir abordando el tema de diferencias entre catarro común, la gripe y el COVID-19. Amigo televidente, me encuentro con la doctora Maciel Ventura. Ella es especialista en otorrinolaringología y estamos abordando el tema de las diferencias entre el catarro común, la gripe y el COVID-19. Doctora Maciel, nos quedamos un poquito en la definición de la gripe, pero ¿cuáles serían entonces en sí los síntomas de esta? Ok, la gripe tiene marcadas diferencias con el catarro común o resfriado común. De esta sí vamos a presentar fiebre. El paciente va a presentar temperatura de arriba de 38, que incluso en algunas ocasiones puede llegar hasta 40 grados o hasta 42 grados centígrados, más o menos. Pero la característica es que se presenta de manera súbita. El paciente tiene contacto con cualquier persona que esté contagiada de gripe y de inmediato, alrededor de 2 días a 4 días, el paciente presenta los síntomas, pero no inicia despacio, sino que, por decirlo así, de una sola vez. El paciente empieza con fiebre, que es la más marcada de todos los síntomas en este caso. Como la fiebre es mucho mayor, obviamente hay un malestar general mucho mayor, también hay dolor muscular, algunas personas también refieren que puede haber dolor en las articulaciones también. En este caso también vamos a presentar dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza es de moderada intensidad y en algunos casos puede ser más severo. También aquí se presenta, al igual que el resfriado común, dolor de garganta, pero la diferencia es que en el resfriado el dolor es leve y es más la sensación de comezón en la garganta que en la gripe. En la gripe el dolor de garganta sí es más marcado e incluso se acompaña también de dolor a la deglución, tanto de líquidos como de alimentos. También puede haber tos seca, pero la tos seca no es tan marcada como en el catarro. En el catarro la comezón nos hace toser. En este caso es más dolor, entonces es menos tos. Esa es otra de las principales diferencias. Y además, como tiene una mayor potencia, por decirlo así, en el cuerpo de cada persona, la persona puede sentirse cansada y el malestar general, como había mencionado, es mucho mayor. El detalle de esta, al igual que el catarro común, es que también es autolimitada, es decir, así como comenzó, así se van a ir los síntomas. El primero que se quita es la fiebre. Como es el primero que comenzó, es el primero que se va. Alrededor del cuarto o quinto día después de que empezaron los síntomas, comienza a disminuir la fiebre y comienzan a disminuir todos los demás síntomas de manera paulatina.
puede llegar hasta los 14, 15 días también con la disminución de los síntomas, pero siempre así se quitan. Por eso es que es bien importante que la gente no se automedique, porque al final estas enfermedades, ellas solas, por lo menos estas dos, tanto el catarro como la gripe, ellas dos se eliminan por sí solas, gracias al cuerpo. Así es, doctora, como usted menciona, me surge la duda que todos tenemos. El catarro mayormente es por virus, principalmente. ¿La gripe hay influencia de bacterias o solamente es viral? Sí, hay también influencia de bacterias, sobre todo en el caso de la gripe, pero es bien poca, es bien escasa. La verdad que sí, es más predominante los virus. Es por eso importante recalcar, amigo televidente, de que ninguno de estos programas va a suplir una consulta cara a cara con su médico especialista, y que no estamos a favor tampoco de la automedicación, y que es importante recalcar el punto. Ninguno, Sí. ¿verdad? Claro, ¿no? Y si me permite también, no solo eso, sino el contacto con las secreciones, que eso es el contagio. Entonces, tanto la gripe como el catarro son por contacto, por la gente que está contagiada y que estornudan o que tosen y que están así al aire libre. Son cuidados que deberíamos de haber tenido desde antes, no solo desde ahorita por esta pandemia. Así es, doctora, creo que después de esta pandemia todos vamos a quedar con ese chip de ser un poco más higiénicos, más precavidos, ya que, bueno, al menos como médicos pasamos en el hospital y hay infinidad de pacientes, no solo durante la pandemia, sino antes, y no vivimos con gripe. Nos da de vez en cuando, pero no vivimos con gripe porque tratamos de llevar pues las medidas higiénicas. Pero si esta pandemia nos va a dejar ese hábito de lavarnos las manos, de tener cuidado con las secreciones, pues ya eso es muchísima ganancia. Y para seguir abordando, doctora, el tema, ahora sí entramos a lo que creo que todos los televidentes han querido escuchar, en sí, que cuál es el COVID, para que luego abordemos las diferencias. Ok, para que la gente no entre así en confusión, porque se han estado escuchando COVID-19, SARS-CoV-2, es bien importante explicarles a la gente que la enfermedad está determinada ahorita como COVID-19. Y la gente que la produce, que también es un virus, igual que la gripe, igual que el catarro, es el SARS-CoV-2. Entonces, esa es la diferencia, o sea, no es lo mismo, o sea, porque hay mucha confusión entre las personas, entre todos los pacientes, es una mezcla. Y lo importante que tienen que saber es que en realidad esta es una enfermedad, por lo menos conocida con el término médico como una enfermedad emergente, una enfermedad totalmente nueva, de la cual se desconoce en su mayor parte. Es bien difícil, ha sido bien difícil determinar todas las manifestaciones clínicas. Porque ha sido bien amplia, bien variado. Quizás de todos los virus que producen enfermedad a nivel de vías aéreas superiores, este es uno de los más agresivos. Se sabe poco, pero ya están bien establecidas varias pautas. Por ejemplo, como para determinarlo, como para diagnosticarlo y para prevenirlo, aunque aún así todavía quedan pendientes muchas cosas. Lo importante es que no es tan contagioso como se plantea, es más contagiosa la gripe que el COVID-19, pero eso es casi que un término más de virología y genética, que no nos vamos a meter en eso. Lo que sí es importante y que es la diferencia por lo que se ha presentado con diferentes síntomas, tanto en Europa como en América, como en Latinoamérica, es que porque después que se estudió, se comenzó a realizar la secuencia genética de este virus y se dieron cuenta los científicos que tiene una parte que es sufre altamente mutaciones. Entonces, eso le permite a este virus adaptarse al ambiente en el que está y modificar en una gran variedad todos los síntomas. Por eso es que la gente siempre dice, lo que yo he escuchado de los pacientes es, pero ¿cuáles son las cosas, los síntomas que da? ¿Por qué les cuesta diagnosticarlo? ¿Por qué todo eso? Pero es precisamente porque estamos aprendiendo a conocerlo y aprendiendo a saber cómo se comporta.
Claro, doctora, como usted menciona, es una enfermedad emergente, por lo tanto sabemos poco. Y lo que vamos conociendo, pues se va poniendo en práctica para realizarle el diagnóstico correcto a cada uno de los pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes están presentando la mayoría de los síntomas, sino que vienen y presentan nuevos síntomas que luego es de estudiarlos para ver si la mayoría los va presentando o no, para luego tenerlo pues en mente al momento de tener un paciente con alguno de estos. Entonces es importante recalcar, amigos televidentes, que es una enfermedad emergente, que sí, yo también he escuchado rumores que dicen, si ya saben los síntomas, ¿por qué no lo diagnostican? No están pacientes individual, cada manejo es individualizado. Entonces, para mencionar, doctora Maciel, ¿cuáles serían como los principales? Porque sé que no son todos, pero los principales síntomas que puede presentar un paciente que ya esté con COVID, pero que no se le ha diagnosticado. Sí, aquí realmente hay un gran problema con esto, porque realmente el diagnóstico confirmatorio es a través de una prueba de PCR, pero a nivel mundial se escasearon y es una cuestión de que no vamos a tocar tampoco, que no es la intención por lo menos de este tema. Entonces es importante que la gente sepa bien eso, que la prueba es la única que nos va a dar el diagnóstico certero. Sin embargo, como ya está bien amplio ahorita, por lo menos como se ha estado presentando y comportando a nivel de Latinoamérica, se tiene una alta sospecha por clínica. Es decir, el paciente llega a consultar y dependiendo de los síntomas que presenta y de la manera en la que los presenta, uno ya puede venir y decir, sí, es altamente sospechoso de COVID-19. Y como usted bien lo manifestó, no todos los pacientes presentan todos los síntomas. Ahorita se ha visto, por lo menos en mi práctica, lo que he visto es unas manifestaciones así atípicas, en realidad. Lo que nos habían dicho al principio es que, y lo que maneja ahorita la definición de la OMS, es que cualquier persona de cualquier edad que en los últimos 7 días presente al menos tos seca o fiebre, o dolor de cabeza intermitente o continuo. Lo importante son 3, pero por lo menos las personas tienen que tener al menos 2 de estos, independientemente de cuál sea. Lo importante es que la tos seca es mucho más frecuente, es casi que desesperante. Los pacientes cuando llegan ni siquiera pueden hablar porque la tos seca es muy desesperante. Refieren que no sienten tanto la comezón, sino la necesidad de toser. También la fiebre también aparece súbita, igual que en la gripe, pero en este caso, en el COVID, es mucho más marcada. En algunos casos puede llegar hasta 42 grados centígrados. Es por eso que entra en una de las complicaciones para poder definir cuál es cuál. El otro síntoma, el dolor de cabeza, este sí también es bien importante y es bien frecuente. El dolor de cabeza es intermitente y es severo. En algunos casos puede ser de moderada intensidad, pero casi siempre es severo. Ahora bien, estos son los más importantes. Tiene que tener cualquier persona al menos 2 de estos para ser altamente sospechoso de coronavirus. Pero también podemos encontrar dolor muscular, dolor en las articulaciones, pero mucho más intenso que en la gripe. También podemos encontrar un aumento en la producción de moco, pero este va a ser bien leve. En este caso no hay estornudos, la congestión nasal es casi que nula o bien poca, pero lo que sí es frecuente es el dolor de garganta y el dolor a la deglución, tanto de alimentos como de líquidos. También puede encontrar pacientes con una disminución del olfato, que también incluso dicen, no siento los sabores, es porque el olfato y también el gusto van de la mano. Entonces, la característica de esto es que la pérdida del olfato es súbita. La cuestión aquí es que pacientes que son alérgicos normalmente tienen cierto grado de hiposmia, entonces en ello ya entra un poco de dificultad en hacer el diagnóstico, pero los pacientes que no padecen de esto sí son bien claros y dicen, no, yo ahora me desperté
Y incluso lo que me dijeron a mí hace poco fue, me puse a oler alcohol 70 y no sentía nada, sentía así como lo quemadito de algo fuerte, pero no sentía el olor. Pero existen los otros síntomas que se han estado presentando y que se han estado incluyendo en la definición es la presencia de manchas en la piel. Algunos lo describen incluso como, se puede presentar hasta como rash. Y ese puede ser el único síntoma que presenten, o solo malestar general, o dolor de cabeza. Es bien variada. Las combinaciones hay bastantes. Hay pacientes que han llegado, muchos pacientes que yo he visto, que presentan fiebre moderada de 38, que se mejora a los 2 días, pero que empiezan con un cambio en el patrón de defecación. No es diarrea como tal, según como lo dicen ellos, sino que, por ejemplo, una persona defecaba una vez al día, pero después comienza a presentar que tiene que defecar al menos unas 3 o 4 veces al día. Esto se acompaña de dolor abdominal casi como un retortijón y que mejora después de ir al baño, pero que se mantiene al menos por unos 5 días, por lo menos. Algunos pacientes pueden tener también náuseas, otros también pueden tener vómitos. Otro también que es bien frecuente y que ahorita ya se está incluyendo es que puede haber también cierto grado de conjuntivitis, un poco, o la sensación de dolor también retroocular, o por lo menos ver así como el ojo bien rojo. Esos son casi como de los más atípicos, pero que por lo menos actualmente lo que yo he visto, por lo menos sí lo están presentando. Llegan los pacientes sin mayor síntoma, nada más que una leve fiebre, malestar general y diarrea. Y han tenido contacto, son altamente sospechosos de coronavirus. Realmente la combinación es así como bien difícil en realidad para hacerlo, pero y preguntando bien al paciente, que es lo único que podemos hacer nosotros en la clínica, precisamente donde se puede determinar tal cual. Y el otro, que es el signo de alarma, que es también la dificultad respiratoria, pero ya ese sí ya es un signo de gravedad, que generalmente se presenta al menos entre el 7º al 10º día después de que iniciaron los síntomas. Bueno, el tiempo se nos ha agotado lastimosamente. Es un tema tan importante y tan amplio y creo que ha resuelto muchísimas de nuestras dudas, pero como es tan amplio, creo que más adelante retomaremos el tema y es más, podemos hacer un en vivo para ver si las personas tienen también dudas. Así que, amigo televidente, le invito a que siga pendiente de nuestras redes sociales. Doctora Maciel, ¿algunas recomendaciones ya para finalizar? Si algún paciente pues o un televidente está presentando alguno de estos síntomas que hemos escuchado que son muy variados, ¿lo podemos atender en Centro Clínico Escalón o cuáles son las recomendaciones? Pues actualmente en el Centro Clínico Escalón contamos con el equipo de protección, por lo menos para poderlos atender, pero tenemos la dificultad que al ser un centro privado no tenemos acceso a las pruebas, entonces lo más fácil es venir y consultar en los medios que ya el gobierno ha establecido precisamente. Así es, puede llamar, amigo televidente, al 132 también para abocarse y que sea el Ministerio de Salud quien le pueda ayudar a solucionar y le diga dónde consultar. Muchísimas gracias, doctora Maciel. Vamos a seguir en contacto para otro programa. No, gracias a ustedes y estaré pendiente del en vivo para contestar las preguntas de las personas, de todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, amigo televidente, solo le hago la invitación a que pueda suscribirse al canal de YouTube. Nos puede buscar como El Consultorio para ver este programa y cualquiera de los anteriores. Asimismo, si tiene alguna duda o desea pasar consulta con alguno de nuestros especialistas, puede buscarnos en redes sociales como Centro Clínico Escalón. Estamos tanto en Facebook como en Instagram, también en Twitter. Y nos puede escribir al WhatsApp al 7501-9489. El tiempo nos apremia. Nos vemos en el siguiente programa.